Este es el ejercicio de ejes cartesianos, ¿sí? Un eje cartesiano es prácticamente esta cruz que se encuentra adentro de este plano, ¿sí? Un plano es una figura que tiene una base y una altura, ¿sí? Adentro de este plano tenemos puntos, como este punto que está acá, que es el punto Z. Al punto Z le corresponde una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Es ¿cómo hacemos para encontrar este punto Z? Para poder armar las coordenadas, ¿sí? Hay que ponerle números. Acá, donde tenemos el eje cartesiano, acá tenemos el 0. Un cuadradito para el costado, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Hacia el otro lado del 0 tenemos los mismos números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero todos son negativos. Hacia la parte de arriba también tenemos números, ¿sí? Acá el primero es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y hacia abajo también tenemos números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero si para arriba fueron positivos, para abajo son negativos. Así, entonces tenemos estos números positivos y positivos, negativos y negativos. Lo importante es que todos los números acá arriba tienen que tener la misma distancia de un cuadradito, tanto para acá, como para arriba, como para abajo o hacia la izquierda. Una vez que ubicamos los puntos en el eje cartesiano, hay que darle nombres. A este eje que es el horizontal se lo denomina X o eje de abscisas. A este eje que es vertical se lo conoce como eje Y o eje de las ordenadas, ¿sí? A todos los números que están del 0 hacia la derecha son los positivos y los que están del 0 hacia la izquierda son los negativos. Lo mismo pasa con la Y, los de arriba son los positivos y los de abajo son los negativos. Se los suele conocer como X o abscisas o eje y ordenadas. Una vez que yo tengo las ordenadas y sé cómo se llaman los ejes, tenemos que darle un valor a este punto Z, ¿sí? Porque nos pide las coordenadas. Acá dice Z es igual y tiene dos lugares vacíos. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es decir, bueno, en el eje X, siempre primero va el eje X. En el eje X, ¿a qué distancia está? Acá está el 0. ¿A qué distancia está? Me corro, está acá en el 6 negativo y subo. Pero ¿hasta dónde subió ese punto Z? Bueno, me voy hasta el eje Y o hasta el eje de las ordenadas, ¿sí? Y ahí está, me dice que el punto Z se encuentra en el menos 6 y en el eje Y está en el 5. Así es como se ubica un punto en los ejes cartesianos. Para poder responder la parte donde dice que hay que escribir solamente puntos con frases, así dice, un ejemplo sería: la abscisa es negativa y su ordenada es positiva. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra abscisa, esta que está acá? Abscisa son los del eje X. Entonces dice, la abscisa es negativa. Bueno, a ver, busquemos en la abscisa un número negativo. Bueno, puede ser este, menos 4. Siempre va primero el eje X. El X o abscisa es lo mismo. Y después dice, y su ordenada es positiva. Bueno, ¿la ordenada cuál es? Acá es el eje Y. Dice positivo. Los de acá son los negativos y los de acá son los positivos. Podemos elegir cualquiera. Entonces podemos elegir, si acá ya elegimos el menos 4,
subimos hasta acá solamente y nos vamos hasta el eje Y. Y decimos, bueno, 2, este es mi punto. Menos 4, porque acá hay menos 4, y sube hasta la altura 2. Acá recuerden, el Y, el X, se lo conoce como X o como abscisas, y la altura que toma se lo conoce como Y o ordenadas. Otro ejemplo de otro punto, en este caso yo acá le puse B, dice son opuestos. O sea, tengo que armar un par de números que sean opuestos. Bueno, elijo un número cualquiera. Siempre primero tenemos que elegir un número del eje X, de este eje. Yo voy a agarrar y voy a elegir el 6. Y acá le pongo un 6, porque primero va el eje X. Y después dice son opuestos. Bueno, ¿cuál es el opuesto de 6? Es el que tiene el signo cambiado. ¿Sí? Recuerden que esta rama del eje X son los positivos. Entonces, si este es 6 más, el otro punto tiene que ser 6 menos. Y el otro punto, el del eje Y, es una altura que toma. Entonces yo me voy hasta esa altura. Hasta acá. Hasta 6 negativo. Recuerden que si yo elijo arbitrariamente un número 6 para poner acá, entonces la altura que va a tomar es el mismo número pero con el signo cambiado. O sea, si yo acá tengo el positivo, la altura que toma es menos 6, para abajo. Acá. Y lo escribo, menos 6. Y el último ejemplo que vamos a ver es el que acá yo lo puse como C, que dice un punto del cuarto cuadrante. ¿Qué son los cuadrantes? Los cuadrantes es pensar que en este plano que tiene en el medio este par de ejes cartesianos, donde uno se llama X o abscisa y el otro se llama Y o ordenada, está separado en 4 pedazos, porque yo lo parto así. Vamos a hacer que este es un mini plano. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Está partido en 4 pedazos. ¿Sí? Acá lo que me dice en este ejercicio, dice un punto del cuarto cuadrante. Bueno, acá me fijo, primero, segundo, tercero, cuarto. Este es el cuarto cuadrante. Puedo elegir cualquier punto de acá. Yo voy a elegir este punto cualquiera. Bueno, pero ¿qué va primero? Siempre primero va el eje X. Si yo me voy del punto hasta el eje X, hay un 8. Entonces yo acá pongo un 8. Después me fijo a qué altura está. Altura quiere decir o que subió o que bajó. Como bajó, me fijo cuánto bajó. Me fijo en el eje de las ordenadas o el eje Y, acá. Me voy para el costado hasta que choque ese eje de las ordenadas. Menos 3. Y acá pongo menos 3. Y así es como se hace este punto C. Y por último, vamos a volver a explicar bien lo que es el punto, ¿sí? Fíjense que en este plano donde tenemos el primero, el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante, tenemos un montón de cuadraditos de la hoja cuadriculada, ¿sí? La intersección entre las rayitas es un punto. Eso es un punto cualquiera, vamos a ponerle P, ¿sí? Y tiene una altura, que la altura siempre se ve hacia el costado, ¿sí? Y después, si yo bajo, se encuentra con el eje X. Ese punto P se lo pone para ordenarlo o indicarlo entre un par de ejes cartesianos. Siempre acá adelante va el punto del eje X. Si acá está el punto, bajo hasta el eje X, 4. Y después me fijo hacia el costado en el eje Y o el de ordenadas. ¿Qué número hay? 4. Entonces este corresponde al 4, 4. Agregué un punto más, el punto D, que dice un punto de la ordenada. Bueno, recuerden, abscisa ordenada, un punto de la ordenada es un punto en este eje, en el mismo eje, no acá, no acá, no acá, no en el número, sino en el eje, ahí, bien en el eje.
Y como dice un punto de la ordenada, siempre hay que poner primero el eje X, después el eje Y. ¿Qué número está? Si este es el punto de la ordenada, me voy y me fijo qué número es en el eje X, el del medio, 0. Y me fijo qué altura tiene, bajo hasta su altura. En altura hay -4, pongo -4. Y eso es todo.